Vivencias de un camillero. Cuando tenía 16 o 17 años, me entró esa rebeldía que nos entra muchas veces a nosotros los hombres cuando estamos en esa etapa de nuestra vida. Recuerdo que quería dejar de estudiar, quería dejar la escuela y pasarme el día jugando videojuegos con mis amigos. Pero mis padres nunca estarían de acuerdo con aquel tipo de comportamiento. Así que ese mismo día que vine con mi brillante idea, mi padre me dijo que tenía que estudiar y si no lo hacía, tenía que comenzar a trabajar inmediatamente. Mi padre era uno de los jefes de logística del hospital local. Él tenía muy buenas amistades en el hospital, así que al día siguiente ya tenía un trabajo. Me puso a trabajar de camillero. Básicamente, mi rol en el trabajo era transportar a los enfermos, llevarlos a que le hicieran exámenes, tomografías y cualquier tipo de estudio que requiriera que lo movieran de la sala. Comencé a trabajar y los primeros días la verdad no me parecía nada del otro mundo. De hecho, me estaba hasta gustando. Sobre todo el turno de la noche, pues a menos que hubiera algún tipo de emergencia, todo estaba muy tranquilo. En el hospital los pacientes dormían y yo me ponía a hablar con las enfermeras y los otros camilleros. En este hospital tenían asignado a 2 camilleros que solamente trabajaban con la morgue. Yo era uno de los camilleros regulares, pero uno de esos días se enfermó uno de los camilleros de la morgue y me pidieron que por favor lo cubriera. Yo lo hice con gusto, pues yo sabía que aquellos eran los que menos trabajaban, pues en aquel hospital no había una alta tasa de mortalidad. Pero como si el destino me hubiese escuchado, esa noche tuvieron varias muertes. A la primera que me llamaron fue a la de un niño pequeño que ni siquiera tenía un año de vida. Los padres lo trajeron a emergencias porque lo habían encontrado allí acostado en su cuna, azul, por la falta de oxígeno. Cuando llegó al hospital, el niño solamente vivió unos pocos minutos. Los médicos no sabían la causa de muerte del niño, y aunque especulaban que hubiera sido muerte súbita o que tal vez se había asfixiado con el mismo vómito, lo requerido en aquellos casos era que hicieran una autopsia. Aunque los médicos no sospechaban de ningún tipo de abuso por parte de los padres, pues el niño no presentaba ningún tipo de marcas, igual tendrían que seguir la ley. Tenían que seguir aquel requerimiento de hacerle una autopsia. Yo fui a recoger al niño, pero los padres estaban destrozados y me dio un poco de pena decirles que tenían que apartarse del cuerpo para yo llevármelo. El padre incluso me miró como suplicante, como que le diera un poco más de tiempo. Sin que me dijera nada, yo me le acerqué y le dije que le daría un poco más de tiempo, que me habían llamado para hacer otro trabajo y que regresaría un rato después. En ese momento me entró un mensaje diciendo que había fallecido otra persona en la sala de terapia intensiva, que necesitaban que fuera a buscar el cuerpo lo antes posible. Aquello me alivió un poco, pues tendría una justificación para dejar a aquella familia tranquila, para que se despidieran de su hijo. Subí al ascensor de servicio, pues por póliza del hospital, cuando se hacía algún tipo de traslado de cadáveres, debía ser por los elevadores de servicios y por los pasillos a los cuales el acceso público estaba prohibido. Pues muchas personas pueden impresionarse al ver un cadáver, tanto los visitantes como los enfermos que están ahí. Cuando llegué a la sala de cuidados intensivos, ahí me encontré a un señor mayor que había acabado de fallecer. Ya lo tenían preparado, incluso estaba cubierto con la sábana. Con la ayuda de la enfermera, pasamos el cuerpo a la camilla. Llevé al señor a la morgue del hospital sin problema ninguno. Lo dejé allá abajo con los médicos forenses que estaban de guardia esa noche. Hicimos el traspaso de papeles correspondiente y traté de hacer las cosas sin prisa, para seguir dándole un poco más de tiempo a aquella familia que se despedía de su hijo. Mientras iba de regreso, me llamó una de las enfermeras, la jefa del turno, y me dijo que necesitaba que fuera a recoger el cuerpo del niño. Yo le dije que estaría allí en un momento, que había ido a recoger el cuerpo de otro fallecido en terapia intensiva, y que en parte había hecho aquello para darle un poco más de tiempo a la familia, que estaban devastados por la muerte del niño. La enfermera me dijo que mejor fuera y recogiera ya al niño, para que los padres se pudieran ir, que aquel tiempo que estaba ahí podía ser mucho más traumático. Yo seguí la orden de la enfermera y fui directamente a donde estaba el niño. Ahí me encontré con la familia que aún seguía en la misma posición.
llorando y abrazando al infante. Con mucho tacto me acerqué al padre y le dije que necesitaba llevarme el cuerpo, que eran órdenes del hospital. El padre asintió con la cabeza, como entendiendo, pero la madre estaba un poco más enajenada. Todo aquello le parecía surreal. No quería soltar el cuerpo del niño. El esposo habló con ella y trató de hacerla razonar, pero ella no se quería desprender. Traté de echarme a un lado para darles un poco más de espacio, pero la madre igual seguía en la misma postura. En ese momento entró la jefa de enfermeras y habló con la madre. Le dijo que necesitábamos llevarnos el cuerpo, que habían otras personas que estaban esperando. Al principio sentí como que aquello había sido un poco descortés y hasta grosero de parte de la enfermera, pero después entendí que el niño estaba ocupando una cama que se necesitaba para otras personas que tenían una emergencia. Por algún motivo, había sido una noche muy ocupada. Habían llegado muchos casos de emergencia al hospital. Finalmente, los padres se apartaron del niño. El padre me miró como agradecido, que yo me ocuparía de que el cuerpo del niño llegara a la morgue sano y salvo, y que los médicos que trabajaban en aquella morgue eran gente muy profesional y muy respetuoso. Creo que aquellas palabras le dieron un poco de consuelo a los padres y también de tranquilidad. Le dije a la madre que si quería, que ella misma podía poner el cuerpo del niño en la camilla, y así le daba otra oportunidad para que pudiera tener contacto físico con su hijo. La madre también me miró agradecida y tomó la oferta. Ella cubrió el cuerpo del niño con una manta azul que le había traído de la casa y por encima le pusimos una sábana blanca. Yo les dije que podían acompañarme hasta el elevador de servicio y ellos lo hicieron con gusto. Cuando llegamos al final del área que era permitida el acceso al público, les expliqué que de ahí en adelante yo me llevaría el niño solo. Pasé aquellas enormes puertas y detrás de mí podía oír el llanto de los padres. Entre esa puerta y los elevadores hay un pasillo bastante largo. En el camino iba haciendo una pequeña oración y pensando en aquella familia. Pasé otras 2 puertas de acceso. Antes de llegar al elevador de servicio, pude ver cómo el cuerpo parecía moverse. Yo me sorprendí un poco, aunque me habían dicho en el hospital que era normal que a veces los cuerpos, cuando están siendo trasladados, se muevan o hagan sonidos. Aunque su corazón y su cerebro están detenidos, todavía hay cierta energía en el cuerpo que hace que los músculos se muevan, que a veces incluso parece como que hablan, porque los gases que tienen dentro del cuerpo salen por la boca y hacen sonidos. Así que quise tranquilizarme y no le presté mucha atención a aquello. Seguí adelante y cuando ya estaba por presionar el botón del elevador, sentí una risita que venía de debajo de la sábana. Inmediatamente quité las sábanas, pensando que el niño tal vez estaba vivo. Pero para mi sorpresa, el niño estaba en la misma posición que la madre lo había dejado, con los ojos y la boca semiabiertos. Nada había cambiado en el niño. Aquello verdaderamente me asustó y decidí que no tomaría el elevador yo solo. Así que salí con el niño por el mismo pasillo por donde entré. Pasé frente a personas, enfermeros, pero no me importó. Yo no podía ir solo con aquel cadáver. Y me monté en el elevador donde iban todos los pacientes y las personas. Bajé en el último piso, en el sótano, donde estaba la morgue. Y comencé a caminar por el largo pasillo que conduce al depósito de cuerpos. Y allí, a medio camino, otra vez la risita del niño. Allí mismo dejé aquella camilla y corrí como un loco. Cuando entré a la morgue, había uno de los técnicos que estaba saliendo por la puerta. Cuando me vio en aquellas condiciones, me preguntó qué me había pasado. Y le dije que estaba transportando un cuerpo, pero que creía que estaba vivo. El técnico comenzó a correr inmediatamente hacia donde estaba la camilla y comenzó a llamar a los médicos por radio para que vinieran. Pero cuando llegamos allí, el niño estaba frío y su cuerpo ya tenía claras señales de rigor mortis. El niño definitivamente estaba fallecido. Vino otro de los médicos y una vez más confirmó el fallecimiento del niño. Dijo que de seguro aquello había sido un espasmo del cuerpo y por eso me parecía que se había movido. A mí la verdad no me interesó ninguna de aquellas explicaciones. Dejé la camilla allí y fui directo a donde estaba mi supervisor.
Le dije que lo sentía, pero que yo no podía seguir trabajando allí. Me preguntó si pasaba algo y le expliqué lo que había pasado. Me dijo que no me preocupara, que me cambiaría de sala, que ya no tendría nada que ver con cadáveres y que mandaría a otro de los chicos a terminar el turno. Pero yo le dije que no, que había tenido suficiente, que hasta ahí había llegado mi trabajo en aquel hospital. Eran cerca de las 3 de la mañana cuando llamé al taxi y me fui a casa. Al día siguiente, mi padre me preguntó qué había pasado y le conté la historia. Dijo que eso era normal, que a veces pasa, que los cuerpos a veces siguen con actividad en el sistema, incluso después de haberse muerto. A mí, otra vez, no me importaron aquellas explicaciones. Yo sé lo que vi y lo que sentí. Así que al día siguiente, regresé a la escuela. Javiercito no descansaba en paz. Hola guerrero, saludos para usted y su comunidad. Esto me pasó hace años. Mi hija iba a la escuela con un niño que se llamaba Javier. Le decían Javiercito. El niño vivía muy cerca de nuestra casa. Él era muy amigo de mi hija y siempre jugaban juntos. Muchas veces cuando venían de la escuela se quedaban en mi casa, pues la mamá del niño trabajaba hasta tarde, así que nosotros cuidábamos de él. Muchísimas veces se quedó a cenar con nosotros y después que hacían las tareas, yo lo devolví a su casa. Recuerdo como si fuera ahora, un domingo en la mañana. Yo estaba con mis hijos en la casa cuando escuché una algarabía en la calle. Enseguida salí a ver qué estaba pasando y horrorizado pude ver cómo las llamas consumían la casa de Javier. Allí llamamos a los bomberos y entre los vecinos tratamos de sofocar el incendio, pero era imposible. Tirábamos agua con mangueras, con cubos, pero era imposible. Las llamas eran demasiado potentes. Casi 10 minutos después, cuando la casa estaba casi totalmente consumida, llegó el cuerpo de bomberos. Como pudieron apagaron las llamas, pero ya el daño estaba hecho. El padre y la madre habían salido al mercado a comprar unas cosas, mientras habían dejado a los hijos durmiendo. Decía la gente del barrio que la madre había dejado alguna cosa en el fogón encendido y que aquello había provocado el incendio. Otros decían que habían sido un corte eléctrico. El caso fue que de los 3 hijos, uno falleció, Javier. Los otros, aunque sostuvieron quemaduras graves, lograron sobrevivir. Aquello devastó al vecindario. Todos nos sentíamos muy mal por la muerte del niño, pues el niño era muy querido, era respetuoso y bueno. La familia se quedó sin nada, así que entre todos logramos recoger algunas cosas y un poco de dinero para ayudar como pudiéramos. Los padres, como era de esperar, no querían volver a construir ahí. Querían irse, querían dejar todo aquello atrás. Recuerdo con claridad el día del funeral. La funeraria estaba abarrotada de gente, desde los compañeros de trabajo de los padres hasta la gente de nuestro barrio e incluso los niños de la escuela. Los llevaron allí a despedirse de su amiguito. Por algún motivo, cuando entré al funeral, sentí algo raro. Por supuesto, esperaba sentirme mal, pues estaba yendo al funeral de un niño. Y no un niño cualquiera, era un niño que conocía, a un niño que habíamos alimentado y cuidado en mi casa, y que de cierta manera ya formaba parte de nuestra propia familia. Claro que me sentí mal, pero era algo más, era algo diferente. No era solo tristeza o ese sentimiento de echar de menos a una persona. Era como una presencia, algo que me acompañaba, como algo que estaba siempre a mi lado. Mi hija se acercó al ataúd sellado del niño y depositó unas flores. Y allí vi cómo se acercó aún más y dijo algo bajito. Cuando se paró a mi lado le pregunté qué había dicho y me dijo que se había despedido de su amigo. Que le dijo que esperaba que se pudieran volver a ver. Recuerdo que como una hora después llevamos a mi hija a mi casa. Mi esposa y yo regresamos al funeral. Y ahí estuvimos el resto de la noche y parte de la mañana, cuando partimos para el cementerio a depositar los restos del niño en la tumba familiar. El velorio y el entierro fueron desgarradores. Los padres no paraban de llorar. No quedó nadie con los ojos secos allí. Después que terminaron las honras fúnebres, decidimos regresar a la casa. Recuerdo que cuando me monté en el auto, sentí como si alguien más estuviera en el coche con nosotros. Seguía con aquella rara sensación, como si alguien me estuviera mirando.
Le comenté a mi esposa que me sentía un poco incómodo, pero ella lo descontó diciendo que seguramente habría sido la impresión del velorio y del entierro. Yo le dije que no, que había algo diferente. Igual, llegamos a la casa y fui directo a acostarme. Tenía que dormir, pues había pasado la noche muy mal y hacía un par de días que no dormía. Pese a que estaba extremadamente cansado y tenía un sueño que no me dejaba ni abrir los ojos, no me podía quedar dormido. Mis pensamientos iban a 1000 por hora. Serían tal vez las 11 de la noche cuando decidí bajar y buscar un vaso de agua. Cuando iba bajando las escaleras, sentí como si un niño hubiese pasado corriendo a mi lado. Se escuchó esa risita traviesa que hacen los niños cuando están haciendo alguna travesura. Pero no vi a nadie. Incluso pensé que tal vez era mi hija. Pero como las luces estaban apagadas, no la vi pasar a mi lado. Le dije que no corriera, que se iba a dar un golpe, pues estaba oscuro. Pero nadie me respondió. Cuando llegué al pie de la escalera, encendí la luz de la sala, pero allí no había nadie. Anduve toda la planta baja de la casa. Incluso llamé a mi hija varias veces, pero nadie respondió. Tomé un vaso de agua y subí a la habitación, pero antes de entrar a mi cuarto, pasé por la habitación de las niñas. Y ahí estaban las dos dormidas. Le atribuí aquel hecho a las cosas que había vivido en los últimos días y al sueño que tenía. Así que regresé a la cama y me acosté. Inmediatamente concilié el sueño y no di en sí hasta el próximo día, casi al mediodía. Era domingo. Lo recuerdo bien porque mi esposa y mi suegra se habían ido a la iglesia a la misa y llegaron como a mediodía cuando yo estaba saliendo de la habitación. Ellas se pusieron a preparar el almuerzo mientras yo veía un poco de televisión en la sala. Encendí la televisión y me recosté en el sofá. En ese instante escuché a alguien corriendo detrás de mí. Le dije a mi hija que se estuviera quieta, que no corriera, que se iba a caer. Pero mi esposa me dijo que nuestra hija no estaba ahí, que estaba a casa de mi hermana, que se la había encontrado en la iglesia y que mi hija le había pedido ir para casa de mi hermana, para almorzar allí con sus primos, que nosotros la iríamos a buscar después. No quise decir nada de lo que había escuchado, pues no quería crear pánico en la casa. Seguí viendo la televisión y me volví a dormir. Mi esposa apagó la televisión para que no me molestara el ruido. La televisión era de esos aparatos viejos que tenían una pantalla de cristal. Creo que me habría quedado dormido por unos 10 minutos. Cuando me desperté como sobresaltado, y mis ojos fueron directamente a la pantalla. Y allí pude ver claramente cómo se dibujaba la silueta de un niño. Era alguien de baja estatura, y estaba parado justo detrás del sofá. Podía jurar que era la silueta de Javier. Enseguida me incorporé y miré detrás del sofá, pero allí no había nadie. Pensé que tal vez mis hijas habían vuelto, y le pregunté a mi esposa, pero me dijo que no. Me dijo que ella me había acabado de decir 5 minutos atrás que mi hija estaba a casa de mi hermana. No quise decir nada otra vez, pero disimuladamente caminé alrededor de la casa, buscando a ver si veía a un niño, a ver si veía a la persona que se había parado detrás del sofá. Aquello me comenzó a inquietar. Pasaron los días y todo se calmó. Hasta que una noche, cuando ya estaba acostado con mi esposa, comencé a escuchar como si alguien rodara algo por el piso. Fui a decirle a mi esposa, pero ya estaba profundamente dormida. Tratando de hacer la menor cantidad de ruido posible, me incorporé en la cama y pude ver una sombra como de un niño pequeño sentado en el piso. Pensé que tal vez era una de mis hijas, que tenía miedo y quería dormir con nosotros en la cama. Me asomé al borde de los pies, pero vi algo que me aterró. Esta vez estoy seguro que era Javier. Era Javier jugando con un carrito. Mi esposa se despertó cuando escuchó mis gritos. Como se imaginan, cuando encendimos la luz, allí no había nadie. Le conté a mi esposa, pero estaba segura de que yo lo había soñado. Por más que le aseguré que estaba despierto, ella no me creyó. Pero la vida me reivindicó. Y un par de días después, cuando ella estaba tomando una ducha, vio la sombra de un niño detrás de la cortina. Y cuando abrió, pensando que sería nuestra hija, vio claramente que era Javier. Mi esposa no quería estar sola ni un segundo. Después comenzó mi hija,
mi hija comenzó a tener un comportamiento raro. Nos llamaron de la escuela que veían a la niña hablando con un amigo imaginario. Algo que a esa edad no es algo fuera de lo común, pero lo raro era que su amigo secreto estaba muerto. Los niños no querían jugar con ella y nuestra hija se aislaba. Decidimos ir a la iglesia y le pedimos al padre que hiciera unas misas por el niño y que por favor fuera a bendecir la casa. Después de eso, el niño no volvió a aparecer, pero verdaderamente pasé unos días muy malos. Más que miedo, sentía pena por el niño. Sentía pena de que no estuviera descansando en paz.